les presento primero a Alejandro Melgoza, acaba de llegar. Él es periodista en ejercicio desde hace 7 años. Actualmente es miembro de la plataforma latinoamericana Conectas y corresponsal de la agencia turca Anadolu en la Ciudad de México. Se ha dedicado a las fuentes de ciencia, medio ambiente y judicial. Es coautor del libro Tráfico de Animales, Comercio Ilegal en México. Participó en la iniciativa de ciencia y periodismo de la plataforma Datamares en conjunto con el Scripps Institution of Oceanography, University of California y el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación. Ha escrito para medios como El Universal, The Washington Post, Diálogo Chino, Proceso, La Silla Rota, Univisión, Vice, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Aristega Noticias, MX, entre muchos otros. ¿Cómo estás, Ale? Muchas gracias por darte el tiempo de estar acá con nosotros. Buenas tardes, Miguel. No, muchas gracias, al contrario. Gracias a ustedes por la invitación y es un honor estar aquí con ustedes para platicarles. Gracias, Ale. No, gracias nuevamente, Miguel, y un saludo a todas y a todos. ¿Puedo compartirte pantalla para la Sí, presentación? sí, sí, dale. Vale, espérame tantito. Listo, ¿ya pueden ver mi pantalla? Ya. Perfecto. Entonces voy a abrir la presentación. Listo. ¿La pueden ver sin el cuadrito de... Sí, se ve bien. Ok. Si es que me aparece el de Zoom, pensé que aparecía tal vez. Sí, pues bueno, para platicarles del documental de las 3 muertes de Maricela Escobedo, lo voy a partir en 3 apartados, que es básicamente cómo surgió la idea del trabajo, cómo se construyó la investigación en torno a la metodología, la parte que nos tocó como periodistas y como investigadores en torno al documental, y como un tercer apartado, hablar sobre el impacto que esto genera ya en la dimensión social, los aportes que tiene el cine documental con este tipo de temas. Entonces, bueno, digamos que como cabezas principales que estuvieron en el proyecto fue el director, que es Carlos Pérez Osorio, Laura Waldenberg, que es la productora ejecutiva de Vice Studios, y Carla Casillas Bermúdez, que es la jefa de investigación, quien estuvo a cargo de coordinar toda la parte periodística. Y bueno, son importantes, digamos, en ese sentido, Vice Studios y Netflix y también Scopio, porque coprodujeron entre los tres. Entre los tres llevaron a cabo todo el proyecto. Sin embargo, el inicio de esta historia tiene que ver con el trabajo de Carlos Pérez Osorio, quien ya desde hace al menos unos 5 años llevaba trabajando temas de violencia de género, algunos de migración, tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Entonces, en ese trabajo, en lo que llevaba a cabo en Chihuahua, es cuando conoce al CEDEM, que es este Centro de Mujeres de Derechos Humanos de Chihuahua, que llevó el caso de Rubí Fraire, la hija de Maricela Escobedo, y también de Maricela Escobedo en su momento ya cuando fue asesinada y hasta el momento. Entonces, digamos que ese acercamiento se dio poco a poco por parte del director. Hubo, digamos, también una conexión directa con la familia. La familia en ese momento ya estaba, por decirlo de alguna manera, exiliada en Estados Unidos. Entonces había muy poca confianza que sentían tanto de medios como de documentalistas, por lo cual son muy importantes, digamos, estos 4 años por lo menos, 3, 4 años, en los que se teje como un acercamiento y una confianza con el CEDEM y con la familia. Y bueno, ya de allí, Carlos tiene su productora, que es Scopio, y pues por el tamaño que no podía soportarlo, es como busca una coproducción precisamente con Vice y Netflix. Entonces ya es como se comienza a llevar más en lo material y a integrar como a todo el equipo, ¿no? Eh, Como parte también de esa, digamos, eh, digamos, como de ese ingrediente que estuvo muy
inmerso desde Vice fue como integrar investigadores, fue integrar como una parte de trabajo periodístico que también venían haciendo ya desde antes con 1994 e implementar algunas de estas técnicas para el trabajo. Eso es como a grosso modo un contexto muy rápido. Yo ya no está disponible el director, pero en algún momento quizá también puedan escucharlo y bueno, les contará ya más como en ese pre, que es muy interesante. Ahora, ¿cómo fue la investigación periodística? Bueno, empezamos prácticamente desde cero, en el sentido de que todos en el equipo teníamos idea de quién era Maricela Escobedo, de qué había sucedido en el caso de Maricela Escobedo, pero todo era a grosso modo. Habían transcurrido prácticamente 9 años y no teníamos idea de los detalles que habían surgido. Todos teníamos como claro el absurdo o el cinismo de cómo fue asesinada en su momento en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, pero no otro tipo de detalles en términos judiciales, en términos, digamos, de los propios diarios personales, ya en términos como hemerográficos y periodísticos de todo lo que venía sucediendo a través de esos años. Entonces, como un primer paso que acostumbramos a trabajar como una metodología periodística, establecimos una línea del tiempo. La línea del tiempo fue relevante porque en ella pudimos empezar a contextualizar desde el paso uno hasta todo lo que fue sucediendo, no solo en términos de lo que sucedió con Rubí Fraire o con la propia Maricela Escobedo en el documental, sino también desde el lado personal, quizá datos que no fueron mostrados en el documental o que no fueron escritos en el reportaje que recientemente publicamos en el Universal, que ya vienen más detalles, no sirvieron quizá para esos dos lenguajes o materiales, pero sí nos sirvió a nosotros, a los editores, a todo el club, para poder tener contexto acerca de quién era Maricela Escobedo, quién era Sergio Rafael Barraza, quién era, por ejemplo, los jueces, quiénes eran no solo desde el rol que llevaron a cabo, sino en su propia vida personal y cómo jugaba un papel en el contexto de Chihuahua. Entonces, pues comenzamos con esto, lo hicimos en una suerte de cuarto de guerra, donde evidentemente ocupamos también estas herramientas que, digo, actualmente algunas generaciones consideran anticuadas, pero en realidad el trabajo con fichas bibliográficas, con árboles genealógicos, con todo desde lo manual, es muy relevante en cualquier investigación periodística. Entonces nosotros trabajamos desde esa parte muy artesanal, ya después lo trasladamos a una parte más en visualizaciones o multimedia, pero esto fue como importante, o sea, la primera lectura de fuentes de información y poderlo reconstruir fecha por fecha. Las fuentes con las cuales construimos la línea del tiempo fue a través de fuentes oficiales que fueron los expedientes del caso de Rubí, del caso de Maricela Escobedo, que componían alrededor de 3.700 fojas de estos casos, 21 horas de audiencias, 21 horas de audiencia de juicio oral en torno a ambos casos, en los que, digamos, por ejemplo, en el expediente, cada oficio que se iba remitiendo, por ejemplo, de una pesquisa, de una denuncia, o de una búsqueda, o de alguna amenaza de muerte, o de alguna cadena de custodia, cualquier cosa que se fuera asentando jurídicamente, con una fecha precisa la íbamos asentando también en la línea del tiempo. Utilizamos también el libro que escribió en su momento el defensor del feminicida, de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, con todas sus precisiones en fechas también. Evidentemente también las fuentes cercanas a la familia Escobedo, que fue los diarios personales de Maricela Escobedo y Juan Manuel Fraire, que también nos sirvió para concatenar todos los datos jurídicos y todo lo que estaba inmerso en los expedientes judiciales. El propio informe del CEDEM, que viene como un informe ejecutivo, digamos, resumido, ¿no? Paso por paso de lo que sucedió. Y las fuentes hemerográficas, que fue muy importante, ¿no? También todo lo que se fue juntando a lo largo de 9 años en reportajes, notas, crónicas, perfiles, de todo tipo, de todo tipo. Incluso por allí ponemos un documental que hizo Patti Chapoy,
que era muy malo en términos polémicos y en términos de amarillismo y de perspectiva de género, pero era muy bueno en términos de material que tenían de la vida personal, ¿no? De Maricel Escobedo. Y bueno, una fuente más que ocupamos en todo esto fue las solicitudes de información que realizamos vía el mecanismo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Realizamos alrededor de 140 solicitudes de información que se hicieron principalmente a las entidades involucradas en este caso, que fue la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, la CNDH, la PGR, la entonces PGR en ese momento, la Fiscalía de Zacatecas, el Ejército, conjuntamos todo eso, ¿no? También se solicitaron, pues, como parte de eso, los expedientes de los chivos expiatorios que aparecen en el documental. En el documental ustedes verán nada más que aparece un chivo expiatorio, que es José Enrique Jiménez Zavala. Sin embargo, lo hicimos ya por una suerte también de espacio, del tiempo en el documental, pero en el reportaje que publicamos el 16 en el Universal, ahí pueden ver ya con más precisión cuántos chivos expiatorios se fabricaron, entre otras fallas procesales, ¿no? Que son como más latentes. Y bueno, la línea del tiempo también nos sirvió para poder realizar las solicitudes de información. Es decir, nosotros, si no teníamos claramente el contexto y desde la materia jurídica y desde la materia judicial qué íbamos a pedir o qué era lo que necesitábamos o cuáles eran los huecos precisamente de la historia de Maricel Escobedo, no íbamos a saber qué pedir. Entonces, fue importante hacer una primera, digamos, un primer avance preliminar antes de diseñar las solicitudes de información. Entonces, bueno, también a través de estos trabajos, las propias autoridades nos reservaron información, por lo cual nos apelamos a través de recursos de revisión. Algunos los ganamos, otro en términos generales lo reservó información hasta 2024. Y bueno, eso fue como un día a día de cómo se construyó durante 1 año y 3 meses. Esa parte está todavía muy pequeña, pero fue creciendo más, fue creciendo más. Tuvimos que irlo, al final tuvimos que hacerlo cada vez más, como si se compacto, porque ya no cabía en el lugar que estábamos trabajando. Y bueno, también una forma en la que trabajamos fue hacer distintivos en la línea del tiempo, que fue, por ejemplo, hechos generales que no eran tan relevantes, los asesinatos, que por ejemplo alrededor del caso de Maricel Escobedo, directa e indirectamente hubo 11 asesinatos, eso también pueden verlo ya más detallado en el reportaje. Lo que sucedió en Zacatecas, lo que sucedió en las audiencias, que es como ya más de tipo jurídico, y permítanme tantito, que voy a mover la barrita. Ay, Dios, no se quise. Perdón. Ah, y las evocaciones. Todo eso, todos estos 5 puntos tenían un color distinto. Por eso ven que aparecen de colores. Por ejemplo, el naranja eran lo referente a las partes jurídicas, lo rosa era referente a la parte en Zacatecas. Perdón, lo naranja era lo referente a los asesinatos, lo amarillo era lo referente a las audiencias, lo rosa era lo referente a Zacatecas, y de color verde íbamos poniendo las evocaciones, que eso fue ya las escenas, como ustedes saben, que debido a que no hay material documental o material hemerográfico o de otro tipo, se tuvieron que recrear las escenas. Sin embargo, estas escenas recreadas se hicieron con base en 4 fuentes de información que verificamos, ¿no? Como parte del fact-checking que se hizo al final en el trabajo periodístico. Eso fue parte de las cosas que trabajó mucho el director, que fue encontrando como los momentos desde su punto de vista que eran de indignación, también donde veíamos que corría más información después de un cierto evento, etcétera. Así fuimos de alguna manera esquematizando para poder tener una idea de cómo se fue suscitando, porque nos parecía que era un termómetro que nos mostraba cómo se iban desenvolviendo los diferentes hechos en torno a la historia de Maricel Escobedo. Y bueno, se hicieron también árboles genealógicos de la familia Barraza, de la familia Escobedo, la estructura del Poder Judicial que estaba en ese momento, los personajes del Poder Judicial que participaron,
los personajes de la fiscalía, desde la parte municipal, pasando por la parte estatal, pero también en la federal, para saber quiénes eran los que estuvieron a cargo de cada una de las decisiones en la carpeta de investigación, tanto de Rubí Freire como de Maricel Escobedo. Esto también nos ayudó bastante como en el trabajo diario de irnos contextualizando e irlo estudiando hasta que en los primeros meses que siempre nos confundíamos o que siempre no sabíamos exactamente qué sucedió, al final ya como de 9 meses ya teníamos bien estudiado todo esto porque lo veíamos diario. Lo veíamos diario, lo íbamos cambiando, íbamos rectificando, íbamos agregando y pues esto iba creciendo cada vez más. Y que pudo crecer más, pero también debíamos de tener un límite de tiempo, ¿no? Como todo. Bueno, también esto sirvió muy importante en toda esta como línea del tiempo, fue poder tener a la mano todas las direcciones importantes, las direcciones que aparecían en los expedientes judiciales, en diferentes documentos, que nos permitían también hacer una georreferencia y poder discriminar cuáles iban a ser los lugares importantes donde se iban a hacer las grabaciones, donde se iban a tirar pues esos momentos como muy quirúrgicos para poder ir y no errar. Evidentemente también esta parte como de georreferencia que hicimos con base en expedientes y en Google Maps, también tuvo como trabajo la colaboración y también el trabajo en campo de Marco López Romero desde Ciudad Juárez, que también fue corroborando algunos puntos que le íbamos pasando. En Fresnillo, Valparaíso y Río Grande fue más ya un trabajo un tanto telefónico con algunos reporteros porque había como bastante situación de inseguridad e incluso hubo como unos 4 reporteros que no quisieron colaborar como con el trabajo por lo mismo de la situación de seguridad tanto en Fresnillo como en Río Grande. Y bueno, ya les conté para qué sirvió la línea del tiempo, pero bueno, en términos generales nos sirvió para tener la película completa, para repasarla todas las veces que fuera necesaria. Digamos que alrededor de todo este trabajo también hubo numerosas discusiones tanto de perspectiva, tanto de criterio, pero también de concatenación en los hechos, de lo verosímil, de lo inverosímil, de cómo se contradecían fuentes y allí también comenzamos a discriminar. Es decir, si veíamos alguna declaración desde el oficialismo que no correspondía con documentos o evidencias o testimonios, ya sabíamos cómo también desde qué criterio abordarlo, ¿no? Que eso también fue muy importante en torno a las fuentes de información entre cada evento, fue darnos cuenta también cómo fue mintiendo la autoridad. Y lo digo abiertamente, cómo mintió la autoridad y cómo fabricó la autoridad, porque ni siquiera ellos pudieron tener consistencia y soltura en su verdad oficial. En todo lo que ellos iban repitiendo oficialmente, ni siquiera correspondía con los expedientes judiciales, no correspondía con los testimonios, no correspondía ni siquiera con las entrevistas en la actualidad que dieron. Entonces, estaba prácticamente empantanado el caso y continúa empantanado. Y bueno, también sirvió porque al final se hizo una verificación, se hizo un fact-checking que nos lo hizo por un lado Vice y después por otro lado Netflix. Entonces, eso fue también muy importante porque fue como un periodo como de 3 meses de verificación que prácticamente también estuvimos o reforzando, descartando o reporteando todavía más. Lo que no pudimos verificar lo fuimos descartando, también para eso sirvió. Los personajes que se negaron a dar entrevista fue la ex procuradora Rosa María Sandoval, quien estuvo en la etapa de investigación del caso de Maricel Escobedo y quien es acusada en el expediente de querer empantanar el caso de Marisela, vinculándola al cártel de Sinaloa. Catalina Ochoa y Rafael Budit, que son los jueces que absolvieron en su momento a Sergio Barraza, también se negaron a dar entrevista. Bueno, y el tercer juez, que es Nezahualcóyotl Zúñiga, él falleció en 2017, por lo cual pues fue imposible, ¿no? Y los policías también locales que también contactamos y no quisieron dar su testimonio. Ahora, ¿cómo el cine documental puede generar cambios tangibles de alguna manera? Los impactos que se generaron después del documental, después de toda la discusión, que también fue muy importante, fue lo más importante, como toda esa discusión
y esa catarsis que se desenvolvió en redes sociales, que se desenvolvió en los medios de comunicación, a través de protestas, a través como de diferentes iniciativas. Primeramente, a los pocos días de salir el documental, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos notificó al Estado mexicano sobre la petición inicial que hizo el CEDEM, el CEGIL y Mexicanos en el Exilio sobre el caso Maricel Escobedo y Rubí Freire. Cabe resaltar que este caso ya se había hecho la petición inicial desde 2019. Y en ese sentido es importante, si bien hay que esperar el resultado en los próximos 3 meses, que es el próximo 2 de febrero, lo que sí es importante es que en términos de tiempos, en términos de periodos, los casos que llegan a la Corte Interamericana tardan bastante tiempo, precisamente para llegar a una notificación al Estado mexicano, después que le da tiempo y se alarga, tardan bastante tiempo. Entonces, digamos que desde ese lado sí hubo, digamos, una suerte de respuesta desde la comisión y de una manera como más local, el gobierno de Chihuahua, el 16 de diciembre pasado, se comprometió a reabrir el expediente judicial de Maricel Escobedo, que la verdad, para ser honestos, no tendrían por qué hablar de término reabrir, porque en realidad siempre estuvo abierta, en términos jurídicos, siempre estuvo abierta, más bien ellos le dieron el carpetazo de una manera, ¿cómo decirlo?, empantanada con la fabricación de este culpable de José Enrique Jiménez Zavala, a quien torturaron, por cierto, dentro del penal y que le hicieron aceptar el asesinato de Maricel Escobedo. Eso viene igual más detallado en el reportaje que les comento y una parte viene como en el documental. Pero bueno, eso fue importante en términos de hacer que por lo menos desde el oficialismo en lo local abrieran o se pronunciaran al respecto. Ahora, también quiero hacer un matiz. Javier Corral, en el gobierno de Chihuahua, siempre se mostró como un aliado de Maricel Escobedo. Incluso en su momento él habló de la fabricación de José Enrique Jiménez Zavala. Y cuando llega precisamente a la gubernatura, no hizo absolutamente nada. En realidad, no hizo ningún avance en torno a esta investigación. La carpeta de investigación se quedó prácticamente intacta. Y, y y ahora pues está a unos meses de salir de la gubernatura, entonces da igual que se hayan comprometido, ¿no? Entonces, quiere hacer como ese matiz que sí parece más una simulación. Parece más una simulación y porque además de todo, el fiscal que está a cargo en este momento de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fue el delegado que tuvo en sus manos los últimos avances en la carpeta de investigación de Maricel Escobedo. Entonces, ¿cómo puede ser juez y parte alguien que cometió omisiones dentro de la carpeta y que ahorita se va a comprometer? Es completamente absurdo. Entonces, además de todo, que es una parte que me parece muy relevante en términos del documental, es que la familia de Maricel Escobedo acusó en reiteradas ocasiones quién era el presunto responsable y la autoridad nunca lo llamó a comparecer. Entonces uno se pregunta cómo es posible que un equipo de documentalistas y periodistas sí dio con este presunto responsable a quien acusan para escucharlo hablar, para poderlo entrevistar. ¿Y cómo es posible que una fiscalía con toda una estructura ministerial y de investigación y una plataforma México y todo ese engranaje sistematizado no dio con él? Me parece que más bien habla precisamente de las omisiones y los empantanamientos y de cuán más fácil fue empantanarlo y asesinar a Maricel Escobedo que resolver el caso, ¿no? Y bueno, desde la CNDH se comprometió a una revisión de la Recomendación 44-2013, que esta fue donde se asentó los daños cometidos contra la familia y se dio recomendaciones de la reparación integral a la familia y una disculpa pública, que hasta el momento no ha sucedido. No ha sucedido en 10 años, la reparación integral no se ha dado en ninguna modalidad y continúan libres los funcionarios y exfuncionarios que fueron responsables de todos estos atropellos. Entonces, no quiero decir que todo sea malo, evidentemente es bueno que después de 10 años haya estos cambios en sentido de que por lo menos salió a la luz, por lo menos hubo presión, por lo menos se vieron obligados, porque es la verdad, se vieron obligados. Si fuera por ellos, ni siquiera se hubieran acordado en el 10º aniversario o ni siquiera hubieran
o más bien hubieran avanzado también a pasos de tortuga, de acuerdo a las burocracias. Pero lo que sí por lo menos podemos notar como un cambio, por lo menos algo que por lo menos impulsó o que se generó como parte de esta sinergia, fue presionar a las autoridades. Y eso sí fue muy visible a lo largo de estas semanas, desde que salió el documental. Sí ha habido bastante respuesta, sí ha habido incluso bastante movimiento dentro de la fiscalía. Y aparte de todo esto, que me faltó ponerlo allí, el caso pues ahorita lo tiene en sus manos la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alejandro Encinas, quien fue delegado por el presidente para poder esclarecer estos hechos. Ahora, ¿qué tendría que suceder en lo próximo para que pudiese haber un cambio tangible? Es que el próximo 2 de febrero, cuando el Estado mexicano tenga que responder por la acusación ante la Comisión Interamericana, se esperaría que tuviera completa voluntad política y completa apertura para aceptar precisamente los errores que se cometieron de tipo procesal, de tipo de derechos humanos y en todo lo que conlleva tanto emocional, psicológica, económicamente a la familia y también a la propia Marisela y a la propia Ruby Freire, que además ya en términos más jurídicos, en todo esto es la garantía de la no repetición de estos casos, ¿no? Y bueno, es, digamos, en términos generales lo que hemos venido como aglomerando. Y bueno, ahora sí quedo atento a sus preguntas de ustedes. Muchas gracias, Ale, por compartirnos toda la chambota que hicieron para llegar al documental ya como lo vimos, ¿no? Que es un trabajo ahí de investigación, pues largo, ¿no? O sea, estar haciendo solicitudes, estar, trabajando, discriminando, que sí, que no era importante para mostrar en el docu. No sé, ¿alguien tiene una pregunta acá de los chicos, chicas? ¿No? Bueno, a mí, Yo, sí, a ver, adelante. este, en la parte de trabajar con Netflix, ¿qué les permitió trabajar con la misma libertad para dar los datos que querían desde un principio, para exponer las cosas que querían exponer, o tal vez les redujo un poco por parte de de que es una empresa ya tan grande y reconocida que no quiere verse envuelta en problemas, ¿no? Fíjate que la libertad fue absoluta y el criterio fue ampliamente libre desde nuestra parte. De hecho, cada una de las, cada uno de los eventos o cada una de las escenas fue decidida completamente por el equipo de trabajo, cada una en su nivel, por supuesto. Desde el nivel, por ejemplo, de la investigación periodística, desde el nivel de quienes estaban en la investigación iconográfica, desde quienes estaban en la parte digamos, hemerográfica, también en la parte de la producción, de la parte de fotografía. En ese sentido, puedo decirte que sí fue bastante libre y incluso digamos, ya toda la revisión, porque hubo bastantes cortes y sobre todo se iban haciendo cortes por el tiempo, ¿no? Si acaso por el tiempo, porque al principio quedó una pieza bastante larga, me parece que es en lo único que dio como sugerencias Netflix, que era acortar el tiempo, porque también era bestial el primer corte, quedó casi como de 3 horas, o sea, era también una cosa que sí, yo entiendo que había que reducirla, entonces, pero fuera de eso, por lo menos desde el equipo de investigación, pero también lo que pude ver desde las otras áreas, es que cada sugerencia que enviamos fue tomada en cuenta y fue discutida sobre todo, discutida internamente como parte del equipo que estuvimos allí. Y bueno, eso fue, digamos, bastante, ¿cómo decirlo? Eso fue bastante como nutritivo, ¿no? O de mucha retroalimentación porque se dieron bastantes discusiones ya más por criterios sobre, por ejemplo, en terminologías, si vamos a decir feminicidio, si vamos a decir homicidio. Se dieron ya más discusiones del equipo interno sobre perspectivas que fueron muy interesantes, que se nutrieron de bastante verificación con académicas, con abogadas, con especialistas. Y bueno, eso es más bien lo que sí puedo decirte es que fue una absoluta libertad y fue una gran experiencia en ese sentido. Gracias, Ale. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo, Ana. hola.
Yo tengo una duda. Bueno, no sé si tú trabajaste, o sea, digo, aparte de la investigación, si tú estabas presente como cuando hacían las entrevistas o bueno, igual en la construcción de las entrevistas. Entonces mi duda es un poco, pues sí, cómo las construyeron y no tanto como con como con los hijos de Marisela y como con gente cercana, sino como con la que sale, que es la que era procuradora del estado de Chihuahua, ¿no? Y que Claro, pues ella al final un poco pues se contradice, ¿no? En muchas cuestiones. Entonces claro. quería saber un poco como digo, como la construcción de las entrevistas. Sí, claro, sí, precisamente es una parte importante esa, nunca se me olvida siempre mencionarla, la construcción de las entrevistas, porque sí fue un trabajazo ese también. Eh, yo no estuve presente en todas las entrevistas, estuve presente en algunas, Carla estuvo en otras, o sea, en diferentes personajes, ahora sí que del equipo estuvimos en diferentes entrevistas, nos fuimos como rolando. Y esa particular que mencionas de la procuradora, ahí yo estuve. Y esa fue muy interesante porque precisamente se contradijo, como dices, todo el tiempo. E incluso como me quedé con hambre, pues al final yo sí la cuestioné, ¿no? O sea, al final ya cuando dejamos de grabar y me di cuenta que era completamente una mentirosa. Pero bueno, fuera de eso, la construcción de las entrevistas las hicimos investigando el perfil de cada uno de ellos. Hicimos prácticamente una investigación de su trabajo académico, su trayectoria. Hicimos una investigación de sus redes sociales, de su forma de expresarse ante los medios de comunicación y un poco de su ideario como político y quiénes eran también sus, ¿cómo se dice? Sus aliados políticos. Por ejemplo, esta procuradora tiene como aliada política a Claudia Sheinbaum y ella de hecho está trabajando como consultora en la Consejería Jurídica. Entonces, como ese tipo de datos los conocíamos, sabíamos también que desde un punto de vista ya más en trabajo de entrevistas de fuentes of the record, qué pensaban de ella desde la Procuraduría de Chihuahua, ¿no? Cómo era vista como funcionaria pública desde la percepción de otros funcionarios, cómo era también acusada a través de la propia Maricela Escobedo, por ejemplo, en el caso de la procuradora. Y esa parte me parece interesante, precisamente la de la procuradora, porque personalmente todo el equipo estábamos en esa decisión de criterio donde queríamos tirarle con todo, porque tenemos como varios datos para tirarle con toda la procuradora, pero precisamente rompía el ritmo y el hilo argumental del documental. Entonces, lo que decidimos hacer fue precisamente escoger esas partes que iban notando cómo se contradecía ella. Y era suficiente escuchar sus palabras con los elementos fácticos que se iban sucediendo para darse cuenta que era una mentirosa, ¿no? Ya en el reportaje precisamos cosas más técnicas, pero digamos que la construcción sí fue bastante, digamos, un poco, ¿cómo decirlo? Eh, sí fue muy laboriosa, porque cada entrevista estaba realizada como por 70 o 100 preguntas. No se utilizaron todas, pero sirvió para que el director, el asistente de producción y quienes estuvieran pudieran leerlas y pudieran entender como el ritmo de la entrevista. La verdad es que allí sí fue una metodología bastante construida por parte de la jefa de investigación de Carla Casillas, quien le iba dando precisamente esa columna vertebral, o sea, como de golpe por golpe y les íbamos poniendo trampas. Entonces ya en las preguntas también teníamos preguntas trampa y también ponemos las preguntas trampa al final, por ejemplo, ¿no? Lo hacíamos para que pues no nos fueran a cancelar de golpe en la primera pregunta, la grabación. Entonces pues hicimos como una suerte de esa preparación de preguntas, pero además junto con los cuestionarios adjuntamos los documentos más importantes para que en medio de la entrevista, si lo negaban, les enseñáramos el documento. Entonces esa parte sí fue bastante laboriosa, sobre todo porque elegimos también como balas muy precisas, que eran los personajes como la procuradora, como el ex procurador de Zacatecas, como Andy Barraza, por ejemplo, el fiscal de Chihuahua. Con el fiscal de Chihuahua me acuerdo que sí fueron como unas 85 preguntas más o menos, o sea, que hicimos, nos hicieron todas. Y bueno, y al final respondió lo que quiso, ¿no? Y también no importó que les enseñaras los documentos, ¿no? Respondían lo que querían. Y eso es como desde un punto de vista como del cinismo muy importante, cómo se matiza a la hora de las entrevistas. Gracias, Felipe. Gracias. No, ¿Alguien gracias. pregunta?
otra pregunta? ¿No? Bueno, a mí me gustaría preguntarte, Ale, ¿quieres hacer una pregunta, Paula? ¿O quién? ¿No? Ah, vale. Me gustaría preguntarte, Ale, en este sentido, ¿cómo entiendo que trabajaron entonces antes la investigación y ya, o iban haciendo el rodaje a la par? ¿Cómo fue eso, no? Y el diálogo que mantenías también tú con Carlos, ¿cómo era también el Claro. estar trasladando todos estos datos, la importancia, ¿no?, de toda la investigación que hicieron hacia allá el corte final, ¿no? ¿Cómo se fue trabajando eso? Si nos cuentas un poquito. Claro que sí. Sí, mira, hubo, como les mencionaba hace un momento, cuando él empieza a tener este acercamiento, ese primer acercamiento es importante desde la perspectiva del director, ¿no? Que ya tenía este acercamiento, tenía conocimiento, ya habían realizado también un primer, ¿cómo decirlo? Una muestra que fue la que le presentaron a Netflix para podérselo, ahora sí que pichar. Hicieron como un trabajo preliminar, ¿no? Breve, pero que estuvo, digamos, ya esa primera parte, ¿no? Como de campo que ya conocía un poco Carlos, ya conocía también como en terreno, de alguna manera, pero más como de manera superficial. Después ya viene la etapa que se da con Netflix, ya con Vice y ya y con Scopio, y ya allí propiamente se empieza a trabajar de manera documental desde las oficinas. Allí no hubo como tal todavía viajes a terreno, a campo, precisamente porque se construyó primero, digamos, toda la parte, ¿cómo decirlo? Toda la parte como quirúrgica de cuáles iban a ser los lugares más importantes eh, para poder ir a grabar, por lo siguiente, habían como ciertas confusiones, habían como ciertos datos que se contrastaban en prensa, que unos decían una cosa, otros decían otra, y no teníamos seguridad. Por ejemplo, si tal asesinato ocurrió en esta dirección, pero en otra nota decía que ocurrió en otra dirección. Entonces, por eso se tuvo que asentar como con bastante precisión dónde había sucedido cada cosa, ¿no? Dónde había sucedido cada cosa. Y el trabajo, por lo menos ya así de establecer línea del tiempo, de estar estudiando, de guión y todo eso, sí fue primeramente durante que será como, yo creo que como los primeros 9 meses más o menos. ¿Cuántos se aventaron? Como 9 meses más o menos. Y fueron 9 meses en diferentes procesos, porque además de todo era como ir invitando al equipo para que también se pusiera como al corriente, les dábamos como la presentación, cada quien estudiaba por su parte, era como una cosa también que iba como avanzando integralmente, porque por ejemplo nos llegó a pasar que llegó un integrante como tiempo después y fue muy difícil que se contextualizara rapidísimo, ¿no? Por más que le explicábamos ya la línea del tiempo así completa, no le quedaba bastante claro. Ya después se tuvo que acelerar y aprenderlo de la forma que fuera, pero sí fue muy importante como el trabajo y el paso como día a día, ¿no? El día a día sí fue como bastante importante para irse como contextualizando, porque las primeras veces, por ejemplo, pon tú que exponíamos, entre Carla y yo les exponíamos al equipo, que era como el más cercano, ¿no? Que era Carlos, la asistente de producción que era esta Camila, esta Laura Goldenberg, también un par de productoras que era Sandra Martínez y Ivonne Gutiérrez. O sea, digamos que los principales sí tenían que estar como bastante con nosotros en el día a día, y yo creo que por lo menos hacíamos como tres presentaciones al mes. Y entonces eso era muy importante porque si alguien se perdía tantito, había que regresarse, y por lo menos una presentación, conforme iba avanzando, de manera estándar nos llevaba como 7 horas presentarlo, porque iba parando, preguntaban, tenían dudas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esa primera parte sí fue muy importante que sucediera en el cuarto de guerra, ¿no? Incluso para el propio Carlos, que, que también iba platicando con testimonios que se iban haciendo como preentrevistas aquí en la Ciudad de México, o se iban haciendo también vía telefónica, o también de la información que nos iba mandando Marco López, que él sí estuvo desde Chihuahua reportándonos de datos o huecos que necesitábamos corroborar, y él nos iba también informando, ¿no? También en Zacatecas con otro reportero,
Y así fue como se fue estableciendo primero, ¿no? Toda esa parte sustancial. Ya. Y Por no, ¿qué, acá, qué otra dime. cosa me preguntaste? No recuerdo bien. No sé si respondí bien todo, Miguel. No, perfecto, Ah, ok. Ale. Por acá, Laura nos pregunta que los videos de medios que salen en el documental, ¿cómo fue la búsqueda y la adquisición de ellos? Esa búsqueda y ese trabajo de investigación lo hizo Aida Bautista, quien se encargó de toda la investigación. No sé si lo diga bien, ustedes conocen más del lenguaje documental, pero como la parte como iconográfica o como merográfica, se encargó Aida Bautista y sí fue un trabajo bastante pesado. De verdad, las joyas que encontró y que fue también un peleadero, por ejemplo, con Televisa, con otros medios de comunicación, sí fue bastante de un jaloneo, sí fue una estira y afloja porque no querían dar acceso como a ciertas épocas, no querían dar acceso a ciertos años, o por ejemplo, por ciertos segundos iba incrementando cada vez más el costo. Bueno, ahí también nos dimos cuenta de que es una gran industria en ese sentido, o sea, tienen muchísimo material y conforme iba avanzando el tiempo también de la producción iban subiendo costos, por ejemplo en Televisa, ¿no? Pero digamos que todo el tema de búsqueda lo hizo Aida Bautista desde que inició el trabajo. O sea, nosotros íbamos dándole algunas pistas de lo que eran eventos importantes conforme a la línea del tiempo, pero también ella ya como parte de su pericia y de su trabajo de investigación, eh, fue dando con piezas cada vez más interesantes, ¿no? Que no sabíamos que existían, la verdad, y que se fueron perdiendo también a lo largo de 9 años y como parte también de lo que va quedando albergado en plataformas, etcétera, ¿no? Ya. Por ahí alguien una pregunta, ¿no? Ahora, a mí me gustaría preguntarte, Ale, en este sentido de la investigación, lógicamente, si tú les ibas a pedir una entrevista, los actores políticos involucrados, pues te iban a decir que no, o sea, o iban a estarse siendo güeyes para no ser Claro. obligados a dar su testimonio, ¿no? Eh, en esto que hablábamos tal vez ayer, un poco del poder de la entrevista en este documental, pues es como una de las principales herramientas para recrear todo lo que sucedió, ¿no? ¿Cómo fue este camino, por ejemplo, llegar a Andy, ¿no? Como dices, ¿cómo ustedes pudieron llegar a él y la fiscalía desde antes no lo pudo lograr? ¿Cómo fue todo este camino? ¿Qué obstáculos tuvieron para acercarse? Digamos, tú ya con una experiencia también grande como reportero, ¿qué cosas utilizas para que no se nieguen, ¿no? Como esta cuestión de pasivo-agresivo, pero diciéndole, es tu responsabilidad porque eres un servidor público, ¿no? Claro, sí, precisamente antes de solicitar las entrevistas, precisamente hicimos como parte también de lo que sirvió para hacer para construir las entrevistas, las preguntas, fue prácticamente investigar quiénes eran, qué perfil eran, a quienes precisamente respondían. Y también, ya cuando teníamos información preliminar, ya los que serán como eh, pasados unos 6 meses, casi medio año, ya teníamos algunos talones de Aquiles o algunos datos que eran puntillosos para ciertos funcionarios. Entonces ese era el hilo conductor o el gancho. Oye, ¿sabes qué? En tu administración hubo fabricación de culpables y te acusan a ti directamente de esto y esto y esto y esto y esto. Nosotros vamos a matizar que en tu administración tú fuiste responsable y corresponsables tus ministerios públicos. Eh, Era como dices, o sea, sí es como pasivo-agresivo, pero era la única manera de hacerlos también llevar al banquillo, que es en el caso del fiscal. Al fiscal no solo lo tuvimos que solicitar como por un conducto oficial, sino a través de sus personeros y prácticamente dimensionarles por dónde les íbamos a pegar, ¿no? Porque también es una práctica periodística válida, ¿no? Que es ética, además, hablarle por los diferentes frentes que les vas a pegar para que puedan tener su derecho de réplica. Entonces, evidentemente es cuando se empiezan a preocupar los funcionarios y pues quieren ahí defenderse. Y bueno, o sea, fue como la manera en la que empezaron a respondernos. En el caso, por ejemplo, de la jueza de Catalina, a ella la intentamos convencer bastante, pero finalmente se negó en el último momento. Y sobre todo porque le dijimos que, o sea,
en los medios fueron de alguna manera sí dilapidados, es decir, sí es importante la responsabilidad que tuvieron, porque fue, por decirlo de alguna manera, aberrante su absolución, pero también nos parecía que en el momento y como parte de la mediatización también se les crucificó nada más a ellos, cuando había todo un sistema de justicia que ya había atropellado a Rubí. Entonces la manejamos también por allí con ellos, o sea, de que queríamos escuchar bien su versión, evitar como toda esta parte de crucifixión y poderlo contextualizar. Finalmente no quisieron y yo pienso que sí hubiera cambiado un poco si ellos hubieran hablado. Sí pienso que hubiera cambiado un poco la forma de verlo de quienes vieron el documental si hubieran hablado, si hubieran explicado, si hubieran quizá a unos años hecho un mea culpa, como lo hace, por ejemplo, una de las abogadas, cuando cuenta y dice como que de alguna manera todos en el sistema de justicia fueron responsables de alguna manera. Entonces creo que sí fue diferente, ¿no? Sí fue diferente si hubiera sido diferente si hubieran hablado, pero bueno, digamos que fue eso, ¿no? Para poder llegar a ellos, encontrar como sus talones de Aquiles, dónde estaban sus pantanos, dónde estaban sus propias irregularidades que cometieron ellos y sus funcionarios. Y, y bueno, en el caso de Andy Barraza, fue también con datos preliminares que obtuvimos de su propia vida, tanto de la casa hogar, donde él estuvo mucho tiempo desde niño y que pues tenía bastantes antecedentes delictivos, o sea, tenía bastantes antecedentes desde niño, por intentos de homicidio, por lesiones, por robo agravado, por amenazas de muerte, que las amenazas fueron contra Maricela Escobedo. Entonces, a través de esos expedientes y también como parte de su de su propio contexto, empezamos a ver como en estos documentos que él residía, por ejemplo, en Estados Unidos, que había nacido allí, que tenía un acta de nacimiento en El Paso, Texas. Entonces empezamos a ubicar en qué parte de Estados Unidos podría estar. Cuando ya supimos que estuvo en Texas, empezamos a hablar a los sistemas penitenciarios de allá de Estados Unidos, que eso hay que decirlo de alguna manera, facilitó las cosas, porque el tema de transparencia en Estados Unidos es completamente distinto y eso facilitó las cosas. Allá solo hubo que mandar un correo y decirle, oye, estamos buscando para el documental a Andy Barraza, cometió tal, tal y tal. Y ya fueron como confirmándonos o descartando hasta que ya dimos con uno. Y ya nos confirmaron y se pudo dar como el acceso. Pero digo que la facilidad, porque yo creo que si hubiera sido aquí en México, bueno, no creo, si hubiera sido en México no hubiera sido posible, así de simple. Entonces eso facilitó también como el acceso, llegar allá. Por eso esta parte de la ineptitud y de la omisión, de los atropellos desde la fiscalía en no poder dar con él, era increíble después de tantos años. Ya, por acá Paola. Atsiri. Hola Alejandro, Hola, Pablo. muchas gracias por compartirnos todo lo que hiciste. Oye, tengo varias dudas. Sí. La primera es cómo ustedes trabajaron con la familia, o sea, o cuál fue el papel de la familia en la investigación periodística. Claro. Esa primera. Bueno, el ¿O te hago las cuatro? Si quieres, te voy respondiendo, porque Va. ya tengo, ya me da la amnesia de ruco del tercer nivel. El acceso con la familia fue muy importante porque por ellos pudimos tener la autorización de poder acceder a ciertos documentos y también a los diarios personales, que eso quizá no lo maticé, pero los diarios fueron muy importantes para poder conectar los eventos jurídicos y porque nos permitía saber también en primera persona qué pensaba Maricela Escobedo y qué pensaba su hijo también. Y además de todo, uno encuentra como armonía entre las palabras de su diario personal y las propias palabras de Maricela cuando está declarando en la audiencia oral, que si se dan cuenta el hilo como que va construyendo el documental es precisamente la voz de Maricela Escobedo del juicio, que parece como si lo hubiéramos entrevistado, pero no, en realidad nada más se siguió pues las 21 horas de juicio, o sea, como leerlas, pero lo que quiero decir con todo esto es que las palabras de ella ante el juicio y los diarios personales eran idénticos en las ideas
idénticos en la forma de pensar, como en algunas analogías. Era escuchar ya de una manera más personal a Marisela Escobedo, ¿no? Durante esos momentos nocturnos que se la pasaba revisando los expedientes, ¿no? Y que también es una parte que también quiero decir que es bastante importante en términos de reconocer esta parte grandísima de Marisela Escobedo, es que la construcción del documental no hubiera sido posible si Marisela Escobedo no hubiera asentado cada detalle legalmente. Es decir, lo que quiero mencionar es que a lo largo digamos, de un trayecto de las víctimas o las familias de las víctimas de la violencia, hay un momento donde se topa o se corta, porque la familia o ya no tiene recursos, o está desgastada emocionalmente, psicológicamente, o porque el Estado puso bastantes atropellos, diferentes motivos, porque ya no alcanza el dinero para pagar a la defensa o a los abogados. Entonces hay un momento donde se rompe. Aquí no fue el caso. Aquí no fue el caso porque Marisela iba asentando todo jurídicamente. Así fuera una denuncia, una amenaza, lo que fuera, lo más pequeño, iba a la fiscalía, iba a la fiscalía, iba a la fiscalía. ¿Quién sabe cuántas horas pasó en la fiscalía? Pero asentó todo legalmente. Y además, me pareció eso como todavía un detalle, digo, no lo sé, es una sospecha mía, pero me pareció muy inteligente el hecho de que no solo dejó la parte legal, sino también sus propios escritos, que iban construyéndose, iban teniendo bastante congruencia con lo que iba sucediendo, no solo en los medios de comunicación, sino a nivel judicial, a nivel en las audiencias, pero a nivel personal también, como ella se iba expresando. Entonces, digo, eso fue muy importante y sobre todo también la parte de la confianza y la parte de los criterios, que la familia estuvo pendiente de cada una de nuestras decisiones también de tipo editorial. Incluso para esta publicación que hicimos el 16 de diciembre en el Interactivo del Universal, también estuvieron pendientes de qué era lo que íbamos a publicar, cómo lo íbamos a publicar, desde qué perspectiva y qué fotos íbamos a ocupar o si íbamos a ocupar documentos, ¿no? Y eso sí fue muy, muy importante, trabajar de mano con ellos para evitar la repetición precisamente de revictimizaciones o de otro tipo de eventos que pudieran afectarlos a ellos directa o indirectamente. Muchas gracias. ¿Puedo hacer la otra pregunta o...? Sí, claro. Sí. Ah, Claro. es que hay otras. Pero bueno, la hago rápido. Esta es un poco más, o sea, cuando la terminé, no la había querido ver, la vi ayer apenas, porque tiene, o sea, como que son temas fuertes, ¿no? Y como, no sé, no la había querido ver, la vi. Me pareció una de las cosas, o sea, cuando la impresión que me dio luego dije, no mames, cuánta investigación hubo aquí, cuánto se han de haber tardado. Y entonces quería preguntarte, o sea, mientras trabajaban esto, o sea, es un trabajo que además tiene presupuesto, ¿no? Claro. Porque Sí. si no, o sea, como que tú te Sí. dedicabas a otra cosa mientras investigabas eso y qué implicaciones tuvo para ti en tu vida investigar esto. ¿Me explico? O sea, como Sí, claro. colapsaste Sí, al mira, investigar. eso es muy importante lo que dices del presupuesto. Y como lo digo siempre cuando hablo con alumnos o cuando hablo como en algunos foros, es si no hay presupuesto, no hay investigación. En el periodismo se necesita bastante presupuesto, en el documentalismo también, en general, en toda la parte del documentalismo y la investigación, siempre se va a requerir un buen presupuesto para poder tener precisamente ¿cómo decirlo? Este enfoque o no distraerte en otras cosas. Particularmente puedo decirte que el presupuesto que me asignaron, que era un pago mensual durante los meses que duró el proyecto, fue bastante, digamos, ¿cómo decirlo? Fue muy decente, muy suficiente para poder estar en el mes sin estarme distrayendo en otras cosas. Sí estuve freelanceando con otras cosas porque soy freelance ya desde hace bastantes años. Sí estuve trabajando al mismo tiempo otros proyectos, pero no eran proyectos que invadían mi tiempo de manera significativa en el documental. Entonces sí fue prácticamente como un trabajo normal, ¿no? Fue prácticamente dedicarle de lleno en la oficina y estar todo el tiempo allí, de lunes a viernes, e incluso también ya fuera de lunes a viernes, pues, pero ya de manera personal,
estar trabajando en ello. Pero sí, o sea, eso es muy elemental. O sea, sin un presupuesto de esa manera, sí, sí hay un descobijo y si uno se la tiene que rifar de otras maneras. Y también lo platico porque también para algunas investigaciones periodísticas que me tocan de corto o de mediano alcance, algunas de largo alcance, la parte del presupuesto es una cosa bestial porque al final termina habiendo presupuesto para la investigación hasta cierto punto, pero no para honorarios, ¿no? Entonces uno termina como, uno termina publicándolo, pero ya más bien vendiéndolo a un medio, ¿no? Y es como puede recuperar. Entonces sí, evidentemente fue muy importante la parte del presupuesto. Y sobre la otra pregunta, pues fue también ya como un camino que se fue llevando para todo el equipo, cómo fue también de alguna manera haciéndose cada vez más inmerso, cómo se fue haciendo cada vez más esta introspección sobre quién era Marisela a través de los propios como sueños, de las propias palabras. Yo me la pasaba, por ejemplo, soñando en la línea del tiempo y de alguna manera despertaba pensando dónde había errores en la línea del tiempo y despertaba como pensando dónde había como contradicciones o dónde faltaban cosas. Y entonces sí también pues me obsesioné un tiempo como con la línea del tiempo, pero de una manera personal también, sí fue también una manera de, ¿cómo decirlo? Sí fue cambiando nuestro criterio también, de manera en el sentido como en la perspectiva de cómo presentar la historia, desde la perspectiva también de género que está muy inmersa y como ustedes pueden darse cuenta, que tuvo que ver con en el trabajo de jefas que estuvieron a cargo, que es el caso de Carla Casillas, con una gran trayectoria periodística, o el caso de Laura Goldenberg, el caso de Ivonne Gutiérrez como productora. Sí tuvo que ver también que nos llevaba de la mano las abogadas del CEDEM, académicas, y eso también de alguna manera empezó ¿cómo decirlo?, a dotarnos de criterios y también de una manera como muy periodística de empezar ¿cómo se dice?, a refutar los propios cánones periodísticos sobre que no está permitido sentir, que la objetividad, o sea, yo terminé, si antes no creía en la objetividad, con esto terminé más convencido de que es una idea muy rancia la objetividad. Me quedó muy claro que si estábamos haciendo algo riguroso y bien verificado, estamos en todo nuestro derecho de sentir y eso no nubla para nada lo que quisimos hacer. Y desde luego que un objetivo para nosotros, desde una manera subjetiva, era mostrar a esos héroes, a esas heroínas de este país, que es importante que se conozcan en el país y darle un poco de alto a estos personajes que ya se repiten constantemente en plataformas o en investigaciones o en perfiles que es como Chapo Guzmán y todo esto, digo, no deja de ser interesante y de consumo, pero me parece que es importante que empecemos a resaltar como una encomienda del trabajo periodístico y documental a estas figuras que merecen conocerlas, ¿no? Merecen ser conocidas. Gracias. Importante eso que mencionas, Ale. Por acá, Fátima dice que gracias por tu exposición y quiere preguntarte si en algún momento se sintieron ustedes en peligro durante la investigación o recibieron algún tipo de amenazas y si lo hubo, ¿qué fue lo que lo sostuvo en esos momentos álgidos, ¿no? No, no recibimos ninguna amenaza y no hemos recibido ninguna amenaza de ningún tipo. Sin embargo, lo que sí quisiera matizar y que fue también una parte del trabajo que trabajamos como de filigrana, que fuimos muy cuidadosos y fue proteger a nuestras fuentes, fue proteger a quienes entrevistamos, fue proteger la información de la que nos estaban brindando las fuentes que estaban sobre todo a nivel local. Hubo cosas de las que prescindimos, hubo declaraciones de las que prescindimos, hubo información que no utilizamos por criterio para proteger a nuestras fuentes. Porque si bien ellos nos estaban autorizando, si bien ellos nos estaban dando apertura a que salieran en el documental diciéndolo, nos parecía desde nuestro punto de vista y que también es una responsabilidad documental y periodística que si tu fuente local no se está dando cuenta de la dimensión del peligro, uno estando al frente de un proyecto o estando coordinando un proyecto, sí tiene la obligación de tener muy claro el contexto y sabíamos que en ese contexto, a pesar de que dijeran que no había riesgo, por supuesto que había riesgo, por supuesto que había riesgo y nosotros por criterio decidimos prescindir de diferentes partes
que no lo niego, eran noticiosas, eran periodísticas. De hecho, en el propio reportaje del Universal hay partes que no ponemos, por ejemplo, de todo el caso de Jiménez Zavala, porque sabíamos todo lo que conllevaba y todo lo peligroso que podía ser para la defensora pública que estuvo en ese momento, quien fue muy valiente al hablar del caso, ¿no? Entonces, pues bueno, para nosotros no hemos recibido, afortunadamente nadie del equipo ha recibido, y afortunadamente nadie de nuestras fuentes, nadie de todas las personas que amablemente dieron su testimonio, les ha sucedido nada. Entonces, esa parte pues está, digamos, por el momento bien, ¿no? Todo ha corrido bien y esperamos que siga así, ¿no? Gracias, Ale. Ahí Paula Camarena. Sí, hola. Yo, o sea, bueno, una rápido, solo era como que cuántas personas habían participado solo en la investigación, como solo en el área de investigación, y no me quedó como claro si eran 9 meses de investigación y aparte el rodaje, o solo como 9 meses con todo el rodaje. Y ya por último, ahorita que dijiste lo de la Defensoría Pública, justo fue una parte que me llamó mucho la atención, porque personalmente, como conozco gente que trabaja en Defensoría Pública, y eso iba a preguntar, como si ella fue, a mí también me pareció como súper valiente hablando, porque pues las defensorías son algo interesante, Exacto. pero como así literal, cómo llegaron a ella y si justo no hubo ningún como primer, o sea, que ella dudara en participar, ¿no? O sea, o si luego dijo, sí, claro, o porque pues ni siquiera es que hablara como fuera de cámara, ¿no? Aparece ahí Claro, un con su récord. cara, nombre y apellido, ¿no? Diciendo, él me dijo que no y pues yo como defensora pública hice mi trabajo, ¿no? Claro, sí, esa parte es muy, muy importante. Ahorita te cuento. La primera pregunta es, fueron 9 meses de investigación y ya después el rodaje. Fueron todavía más tiempo. Creo que del rodaje sí fueron como unos 2 o 3 meses, 2 meses me parece. La verdad es que ya yo me quedé más como, como rata de laboratorio en el búnker, siguiendo la investigación. Ellos sí se fueron ese tiempo, pero todavía hubo más trabajo. No sé bien ya como exactamente cuánto tiempo llevaron. Lo que sí puedo decirte es que aproximadamente fueron como 2 meses de rodaje. Entre una ida, después fueron de nuevo, etcétera. Y bueno, ya la investigación sí fueron 9 meses. Ahí sí fue en diferentes procesos la investigación, también quiero decirlo. ¿Sí? O sea, fue como una parte de integrar, una parte preliminar, ya un desarrollo más sustancioso con respuestas de solicitudes de información, con sistematización de expedientes, de los árboles genealógicos, y ya un tercer proceso de verificación, el fact-checking que ya nos hizo Vice y también que nos hizo Netflix, y sobre todo también porque mucha información tuvimos que obtenerla a nombre de Vice, por ejemplo, para no tener un problema legal con la fiscalía. Entonces, incluso información que ya teníamos o que nos la habían pasado fuentes, la tuvimos que pedir por transparencia a nombre de Vice para no tener ningún problema legal. O sea, como que quedara sentado en oficio, que nosotros la solicitamos, etcétera, etcétera. Eso fue. Ahora también la parte de Perla Márquez, a quien admiro bastante, la verdad es un personaje muy interesante a nivel local, porque muy pocas personas del servicio público se atreven. Ella está actualmente en un juzgado federal, que también por eso se sintió, digamos, con la apertura, porque ya no está como tal en Defensoría Pública, sino en un juzgado federal. Y bueno, con ella fue porque precisamente eso me tocó a mí, con su contacto, porque cuando estaba revisando un día el expediente, como en una revisión, así de todas las veces que estuvimos revisando una y otra vez, me acuerdo que fue cuando vi el protocolo de Estambul que había solicitado Jiménez Zavala, el chivo expiatorio. Y entonces me acuerdo que me pareció interesante ese dato y lo empecé a googlear. Dije, pues este dato yo creo que si está aquí en el expediente, tuvo que haber sido reportado en su momento, ¿no? Me parecía casi evidente que si solicitó un protocolo de Estambul Jiménez Zavala y lo asesinaron semanas después, pues era casi obvio, ¿no? Era casi obvio porque seguramente iba a abrir la boca y iba a tirar la versión de la fiscalía. Entonces yo me pongo a googlear y no aparecía nada, y no aparecía nada del protocolo de Estambul, y no aparecía nada del caso de este sujeto, no aparecía absolutamente nada.
Y dije, está muy bueno, porque habla precisamente en la concatenación de hechos, cómo sucedió un asesinato en condiciones súper sospechosas, no había video, mintió la fiscalía en la primera versión, en realidad lo estrangularon, pudimos verificar que no tenía compañero, él estaba aislado completamente solo. Entonces la fiscalía decía que tenía compañero, había muchas cosas que nos decía o nos daba como el olfato de que lo habían asesinado, ¿no? Por esas condiciones. Entonces ya cuando vimos como todo el caminito del protocolo de Estambul, cuando ya empiezo a revisar como los oficios y demás, pues ahí en el expediente viene quién es el abogado que lo solicitó, y bueno, allí aparecía Perla Márquez, precisamente. No aparecía nada como en la parte de los medios, no era famosa, nunca había dado ninguna declaración. Y entonces, pues obviamente como parte de los expedientes, pues no se testan los datos personales, ¿no? Por lo menos de la parte de la familia, la parte de la familia que tiene acceso al expediente, pues no vienen testados los datos. Entonces allí venía su correo y venía su número telefónico. Lo mismo que venía el correo y el número de algunos otros indiciados. Entonces ya le escribimos por correo electrónico, le pusimos todos los referentes de nosotros, ligas de trabajo, y contestó de inmediatamente que sí. Pero para serte honesto, yo dije, no va a responder, no nos va a responder la entrevista. De hecho, yo tenía miedo que ella no respondiera porque me parecía que era una gran revelación, era una gran voz que podría darnos contexto sobre lo que ocurrió, porque aparte, antes de que no nos contestó inmediatamente el correo, nos contestó como a los 10 días, y en esos 10 días nos la pasamos sospechando y diciendo, no, sí, es que seguramente lo torturaron porque lo hicieron aceptar el asesinato y bla, 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 bla. Y sí, al final toda la versión que nos dio, entre otros datos que son muy interesantes, y que hay todavía más, eh, fueron muy enriquecedores, ¿no? Gracias. No, Gracias, gracias a ti. Ale. Por ahí otra pregunta, ya para ir cerrando, porque Ale, ya creo que Sí, se no, tiene que ir no se también. preocupen, no se preocupen. Yo nada más quería saber, o sea, algo muy rápido, bueno, creo que muy rápido, ¿cómo decidieron el título? Ok. Sí, el título lo decidimos ya como en ese análisis digo, va a sonar un poco reiterativo, pero es que sí, la línea del tiempo fue nuestra columna vertebral en realidad, y que es la columna vertebral para muchas investigaciones. Entonces, como parte de la línea del tiempo, empezamos a ver como la reacción que había entre cada evento, ¿no? O sea, por ejemplo, todo lo que derivó a partir de las pesquisas de búsqueda, todo lo que derivó a partir del asesinato de Rubí, todo lo que derivó a partir del juicio, que del juicio, o sea, se van los hechos así, las noticias, publicaciones se van por los cielos. Entonces, nos dimos cuenta que había como una suerte de picos de indignación en ciertos momentos de la línea del tiempo. Y ese primer pico de indignación que precisamente nos parece que sucede es el de cuando se entera Marisela que fue asesinada, su hija Rubí, que es un primer como pico de indignación que se asoma, en el que empiezan a manifestarse las organizaciones, empiezan a manifestarse todo mundo. Marisela empieza a tomar también otro tono en sus denuncias. Eso es muy importante. Ella toma otro tono en sus denuncias, otro tono en sus palabras, sí ejercita más, de una manera más, ¿cómo decirlo? Más llamativa, las protestas, las encabeza. Después viene esta absolución, y en la absolución es uno de los picos más altos, los más altos de la línea del tiempo, un pico de indignación bastante alto. Allí es como si fuera subiendo de nivel, ¿no? El primero de Rubí, después el de la absolución, y porque también tiene que ver con las mismas palabras de Maricela Escobedo. No sé si recuerdan cuando dicen en un momento, me la volvieron a matar, ¿no? Me la volvieron a matar los jueces con su veredicto, ¿no? A grosso modo es lo que dicen, ¿no? Entonces también un poco recoger sus palabras, pero también la reacción y el nivel conforme a los hechos nos parece importante, ¿no? Y ya cómo se da toda esta pelea, esta batalla, esta parte en la que se mantiene ella sigilosa, ¿no? Se mantiene como muy callada y hace sus investigaciones,
como un investigador amateur y que, pues bueno, no creo que sea investigador amateur, me parece que lo hizo mejor que un ministerial. Y de repente viene este tercero, que es precisamente el asesinato de ella frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Entonces, si vemos como cada uno, parecía que era el absurdo del absurdo y el cinismo del cinismo y tapar injusticia como tras injusticia. Entonces eran los tres momentos que nosotros elegimos, que notamos que tenían ese peso y que también nos interesaba, sí, nos interesaba de una manera muy importante poder transmitir, sin que fuera amarillista, poder transmitir pues ese como dolor o como eso que vivió, como ponerlo en los zapatos a quienes lo vieran, ¿no? O sea, Entonces, ustedes pues fueron las tres. decidieron completamente el título, Sí, ustedes los que investigaron, quienes sí. investigaron. De hecho, como de una manera ya así, casi final cuando se eligieron los nombres, el crew mandó cada quien su propuesta. Cada quien mandó su propuesta. Obviamente salieron desde títulos súper académicos, otros súper feos, o sea, y todo, y de repente se juntaron, o sea, no salió así completo, más bien salió como de la idea, de la idea, de la idea, y como el brainstorm y todo eso, y surgió. Y surgió y le pudimos dar también un significado, ¿no? Y pues bueno, así fue como se creó el nombre, pero fue netamente del, del, del crew, del equipo, una decisión también del director. Y, o sea, sí, esa parte fue fundamental. Incluso creo que habla de la pregunta que me hacían hace rato sobre la libertad, de cuánta libertad tuvimos. Bueno, incluso tuvimos libertad en ello para la decisión del título. Ya, por acá Humberto, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, Sí, bueno, es rápida. Bueno, sí, gracias sí, por sí. todas las explicaciones. Y, No, pues, no, adelante. bueno, tengo una duda acerca de, bueno, la entrevista que tuvieron con el hermano Andy. Sí. Él estaba en un reclusorio en Texas. Ahora sí, ¿cómo hicieron para poder firmar como que esa parte y si tuvieron apoyo del gobierno mexicano de alguna forma o apoyo de otra manera? Sí, no hubo para nada apoyo del gobierno mexicano, al contrario, todos los obstáculos y todas las trabas y todas las limitantes que pudo poner el gobierno mexicano, lo hizo. Desde las reservas de solicitudes de información hasta no llegarnos a nada. Ahora, ¿cómo se grabó? Eso fue muy importante, todo el detrás de cómo se grabó esa parte. Yo no estuve, sin embargo, nos contó el director, quienes estuvieron allí, cómo se desenvolvió esa entrevista. Y al principio Andy se mostró completamente reacio, agresivo y amenazante, ¿no? Eso fue como muy, muy de entrada, súper de entrada, y no los permitió grabar. De hecho, no los permitió grabar. Eso que ustedes ven grabado son como los últimos 10 minutos. Eso que ustedes ven grabado. Y lo que ven al inicio, así como la mano y como eso, son como pequeños aspectos que nada más tomaron en el equipo. O sea, como para que no se viera, por lo menos, vacío, si ya no quería hablar. Por eso nada se ve como su mano, ¿no? En algunas partes. Pero ya la parte donde sale él es porque casi faltando 10 minutos de que acabara la entrevista, dijo, bueno, sí, ya grábenme. Y cayó como en suerte, y pues sí que fue suerte, sí fue bastante suerte, que yo creo que de las cosas más importantes que él acepta ante cámaras o sea, fue utilizada una de las partes más bien más importantes sobre los asesinatos, se le alcanzó a grabar en eso. Entonces fue como muchísima suerte, porque si lo hubiera dicho antes, como que todos los minutos atrás dijo puras cosas que no servían. O sea, se la pasó diciendo que Maricela Escobedo había asesinado a su familia, que Maricela Escobedo se había metido con Sergio Barraza, o sea, como descalificándola nada más. Y se la pasó como también diciendo que quién nos había enviado, que hiciéramos de la policía, que si. Entonces, fue prácticamente una entrevista que parecía absurda ya, que no servía, y en los últimos 10 minutos que habla, es lo que funcionó y es lo que vieron ese como cachito, fue como importante. Pero bueno, sí, por poco no sale nada de ahí. Gracias, Al. No, no, que. Pues ya casi cerrando para que ya dejemos que Ale
continúe. No te preocupes, no te preocupes, ya. Me Ya, gusta. ya avisé, ya avisé. Ah, ok, bueno. Ya. Entonces me gustaría un poco también preguntarte, también para darle paso a los otros invitados, a la clase, eh, la importancia, ¿no? De todo este material, como desde el periodismo, las fuentes, ¿no? O sea, lo que mencionas, ¿no? Los videos, ¿no? Que pudieron encontrar, todas las carpetas de investigación, las solicitudes de información, cómo cualquier cosa puede ayudar como fuente, ¿no? Para empezar a crear la investigación, ¿no? En ese sentido, ¿qué otras cosas para ti fueron importantes, ¿no? Que a lo mejor se encontraron por ahí y fueron jalando el hilo y fueron obteniendo más cosas, ¿no? ¿Cómo esta parte de observación hacia estar atento a cualquier detalle que pueda servir para esto, ¿no? Claro, sí, los detalles, por ejemplo, que quizá no fueron tan matizados, o más bien, que no fueron matizados, que no salieron, fue la propia historia familiar, que independientemente de que no haya salido, de que no se explique tan a detalle, conocer quién era Maricel Escobedo, no solo desde el activismo o desde la pelea por justicia, sino la propia Maricel Escobedo antes de. Y eso también nos permitió entender que tenía congruencia con la Marisela durante la batalla y la Marisela antes de su asesinato, ¿no? Entonces, conocer que tuvo viajes a dunas en Sonora, conocer que su hija y ella eran bastante eh, cercanas cuando iban a los viajes, saber también como los apodos que tenían entre ellos, que también ayudó muchísimo esas cintas esas cintas familiares que ustedes pueden ver de VHS, que son unos tesoros, la verdad son unos tesoros, hay bastantes cosas. Y ese material, por ejemplo, se obtuvo de la casa que ellos abandonaron en Ciudad Juárez. Dio permiso a la familia para poder entrar a la casa y poder buscar todos sus videos y que los tuvieran para el trabajo, ¿no? Entonces, a mí me pareció de una manera como, digamos, como de cierto olfato, tener esta dimensión personal. ¿Por qué? Porque el tiempo que he trabajado en la fuente judicial, llega un momento donde también ¿cómo decirlo? Eh, te automatizas y te enajenas con la información en documentos y entonces ya no ves más allá que el razonamiento jurídico y el razonamiento en papel y entiendes evidencia, papel y estás muy metido en ese rol. Entonces, cuando empiezas a tener precisamente toda la dimensión personal, no importa que no fuera utilizado, pero cuando entiendes la dimensión personal trasladada a una denuncia o trasladada a todo ese legajo jurídico, tiene más sentido. Y es la primera vez que experimenté un trabajo tan completo en ese sentido. En otras ocasiones me ha tocado que tampoco ha sido porque no haya quedado, sino porque a veces el acceso es importante. Y aquí tuvimos la fortuna por el acceso que dio la familia, la apertura y la confianza. Dos, por el propio trabajo de Maricela Escobedo, que ya fue asentando, como se los explicaba. Eh, y bueno, y lo tercero es que te digo, iba como contextualizando, entonces iba como en dos vías. Entonces, una cosa no me permitía embeberme en otra. Entonces, era como mantener un equilibrio todo el tiempo. Y lo que me llevó como a empezar a hacer cálculos, incluso hice por ahí mis anotaciones, no las he encontrado porque he querido como platicar de eso. Y empecé a ver un día así los legajos. Y dije, ok, una denuncia por una pesquisa de desaparición estándar te toma 2 horas para sacarla en la fiscalía. Y 2 horas es un estándar decente. Te puede llevar 3, 4, 5 horas o, nunca, o te puedes llevar una semana. Entonces me empecé a calcular desde el estándar, ¿no? El estándar de cuánto tardas y cuánto es lo máximo luego que se tarda una fiscalía cuando no lo hace. Y ya cuando empecé a ver documento por documento dije, o sea, es incalculable el número de horas eh, que se la pasa el familiar de una víctima o una víctima dentro del Ministerio Público y el calvario que está muy, muy, muy inserto en todo ese mundo del Ministerio Público, de la Fiscalía, de las audiencias.
Entonces, pues me hizo pensarlo también de otra manera. Y era ver a los legajos no como el papel, no como la fuente judicial, que le diríamos en periodismo, sino ver a esos legajos como voces, ¿no? Era como irlos entrevistando. Eso suena como estúpido decirlo, pero era como ir entrevistando a los expedientes. Con toda la información contextual previa y los diarios, era como ir entrevistando a los propios expedientes, ir viendo como esos contrastes, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo sí me la viví como parásito pegado a los expedientes. Entonces, eso me permitió, pero también creo que al investigador o a quien esté haciendo el trabajo de documentalista tener este equilibrio me parece que es importante, ¿no? Hace que te niveles a la hora de tener algún prejuicio o una idea o alguna preconcepción de alguna cosa. Eh, No sé si respondí lo que No, quería no, no. decir. Es súper interesante como esta forma que tuviste para empezar a investigar, ¿no? Precisamente en esta parte que dices de lo emocional, ¿no? O sea, que a veces el periodismo te bloquea en ese sentido y dices, no puedo sentir, pero me gusta mucho cómo lo expresas y dices, si yo tengo todo con un fact-checking súper bien hecho, pues tengo todas las posibilidades de sentir porque al final soy una persona, ¿no? Y Exacto. tienes que ser sensible a tu trabajo. Yo una última pregunta, Ale, que hace Héctor Maya por acá. Dice, ¿cuántos cortes hubo de la película antes de su versión definitiva? Uf, a grosso modo yo creo que hubo como unos. Déjame pensar, déjame pensar de las veces que lo. Porque es que vino desde el primer corte que les digo que era bestial, eran casi 3 horas, sí era bastante. O sea, yo por lo menos, o sea, de los que estuve recibiendo fueron como unos 9 más o menos, ¿eh? O sea, igual porque por ejemplo, y digo 9 porque ya, por lo mismo de que yo estaba metido en el trabajo último de algunas verificaciones finales, yo ya no recibí los últimos 2 cortes, pero sí los recibió mi jefa, esta Carla. Entonces, a través de ella, pues quedaba como revisada nuestra parte, ¿no? Pero sí, yo sí pienso que sí fueron más de 10 más o menos. Sí se fueron haciendo. Bueno, Ale, pues te agradezco un montón que hayas tenido el espacio para venir a charlar con nosotros y que nos mostraras pues todo lo complejo que es la investigación periodística y cómo puede fortalecer un montón la parte del documental, ¿no? A veces no lo vemos como, vemos la punta del iceberg, ¿no? Pero toda esta base se me hace pues bien importante de trabajar cuando estás haciendo documental, ¿no? Y pues nada, que nos cuentes o que nos digas ya para como despedida, cuál es desde tu visión pues la importancia, ¿no? De seguir contando estas historias y que, por ejemplo, en el caso de Marisela, pues hubo un montón de mujeres involucradas, ¿no? Precisamente para lo que decías de mantener pues una línea en el lenguaje también importante de cómo se referían a ciertos temas, ¿no? Pues justo junto con pegado de lo que te mencionaba de, de esta parte de asumir también una postura, quiero repetirlo, o sea, me parecía que teniendo todo este trabajo riguroso, verificado, fue asumir que también tenemos un criterio y teníamos también una perspectiva de cómo queríamos contar la historia. Me han llegado quizá algunos comentarios, así como todos los buenos en términos técnicos, periodísticos, humanos, todo. También me han llegado algunos comentarios sobre que quizá pudimos abusar de nuestra postura o nuestro criterio, o que posiblemente, pero refútalo. Ese es mi punto. Refuta cada una de las evidencias que mostramos, ¿no? Es decir, no veo para nada malo o inadecuado que podamos llevar este tipo de personajes que han abundado, sobre todo en la narrativa y en el contexto de violencia que se ha venido desatando desde la guerra contra el narcotráfico, de manera muy, muy especial, porque además hay que decirlo, ¿no? Como Maricela Escobedo, sin saberlo, fue pionera en tiempos de guerra contra el narcotráfico. Fue antes que Javier Sicilia, ella, quien emprendió una primera marcha hasta Ciudad de México por las desapariciones. Entonces, es muy importante, y sí, o sea,
yo creo que al principio sentí un poco de incomodidad en el sentido de cuando empecé, de tener una postura o no. Con el tiempo fui entendiendo que está también muy rancio ese discurso, está muy rancio. En otros países, en otras latitudes han entendido que un periodista, independientemente de cualquier cosa, tiene una postura y que si bien tiene una postura, eso no tiene por qué contaminar tampoco un trabajo. Es decir, cada una de las cosas que mostramos en el documental está verificada y es cuando yo lanzo la pregunta, bueno, si piensan que es lo contrario, entonces refútenlo también con datos, ¿no? Que es propiamente el trabajo que hemos tenido con la Fiscalía, que no ha dicho absolutamente nada, ¿no? No ha podido refutar cada una de las cosas que hemos acusado. Eh, pero, pero de una manera muy particular me parece que, un poco angulando o haciendo circular este comentario, me parece que sí tenemos una encomienda desde el periodismo, desde el documentalismo, por nuestro propio contexto, en llevar estas historias, en contarle estas historias a la gente, a los espectadores, a la opinión pública, de llevarles a estos héroes y heroínas que se la pasan a diario recorriendo estos calvarios en el Ministerio Público, en las carreteras, haciendo sus propias investigaciones frente a las omisiones y las irregularidades y falta de trabajo de las fiscalías. Me parece que sí hay una parte ahí de trabajo, de servicio a la comunidad, por así decirlo. Como bien decía hace rato, no digo que esté mal que haya productos de consumo como series del Chapo Guzmán o de otros personajes, pero me parece que también hay que empezar a nivelar, a darle espacio también a estas grandes figuras que merecen ser vistas y porque también en medio de tanto caos, en medio de tanta violencia, nos hace falta precisamente un periodismo de paz que precisamente es expresar a través de estas figuras, a pesar del caos, también una suerte de esperanza, una suerte de estas figuras y que sí transmita propiamente toda esta pelea que dieron. Entonces, también cuando me dicen también cuando me dicen eso es como, me gusta mucho ocupar toda esta parte de que se ha hablado de la metodología del periodismo de paz, que precisamente tiene ese objetivo, ¿no? De poder llevar estas historias de esperanza, de poder llevar estas historias que aunque suene un poco contradictorio, estas historias de amor que surgieron en medio de tantas injusticias y de tantos caminos acaudalados. Entonces, pues esa sería como mi perspectiva y bueno, es como decisión personal de cada quien, pero me parece que en el tiempo que estamos es importante que llevemos estos personajes, estas historias, y que se les dé su lugar que se merecen, ¿no? En esta historia contemporánea del país. Muchas gracias, Ale, por estar acá y por el gran trabajo que hicieron, ¿no? Para precisamente hacer esto, reconocer, ¿no? Toda la labor que Marisela hizo y que, pues, forme un precedente, ¿no? Para que de alguna manera vayamos pues, reduciendo todo lo que violenta este país. Muchas gracias, Ale, por estar. No, gracias a ti, hermano. Aquí Gracias. estamos para lo que necesiten. Ahí está mi Twitter por si quieren, o necesitan o tienen alguna duda. Es @alemelgo, por si quieren, allí. Después Vale. seguirme para alguna duda o algo que tengan Muchas pendiente. gracias, Ale. Ah, pues gracias a ti, hermano. Aquí Espero estamos vernos al pronto. pendiente. Claro que sí, hermano. Cuídate.